Buenos días. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos viendo. Vamos a esperar que se incorporen todos los compañeros y compañeras para muy bien. Muy bien. Vamos a compartir pantalla para seguir lo que estábamos haciendo. Bien, entonces dijimos que la mediana, ahí estamos incorporando más compañeros, la mediana me dio 75,40 kilogramos. 75,40 kilogramos. Entonces ahora vamos a ver la moda. ¿Ya? Para el cálculo de la moda, para el cálculo de la moda nosotros, como estamos trabajando con tablas de frecuencia intervalar, entonces utilizamos esta ecuación. Estamos incorporando más compañeros. Ahí. Utilizamos esta ecuación para poder calcular la moda de nuestros datos muestrales. ¿Ya? Límite inferior de la clase modal, frecuencia absoluta de la clase modal, frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal, frecuencia absoluta de la clase posterior a la modal, amplitud de la clase modal. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar aquella clase modal, es decir, aquella clase que contiene a la moda, ¿ya? Que contiene a la moda. Entonces, para eso nos dirigimos a nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Y vemos aquella clase que contenga la mayor frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es 22, ¿ya? Es 22. Por lo tanto, coincide la clase modal con la clase mediana. Es exactamente la misma clase, la modal y la mediana. Entonces, nos vamos a la fórmula o a la ecuación de la moda y me dice límite inferior de la clase modal. Entonces, el límite inferior de la clase modal sería 74. Entonces, simplemente reemplazamos acá el límite por 74. Después me dice frecuencia absoluta, este NI, representa la frecuencia absoluta de la clase modal. La frecuencia absoluta de la clase modal es 22. Entonces nos vamos a la fórmula y acá lo reemplazamos por 22. Después me dice NI-1. Esto representa la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra tabla. Esta es la frecuencia absoluta de la clase modal y esta que está aquí arriba es la anterior. Por lo tanto, reemplazamos por 15. Acá reemplazamos por 15. Esta se repite, es la misma que esta. Entonces, este sería 22 y esta sería 15. Ahí.
Nuevamente, frecuencia absoluta de la clase modal, 22. Y esta me dice NI más 1, es decir, la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal. Esta es mi clase modal, esta es la frecuencia absoluta de la clase modal, por lo tanto, esta que está acá abajo es la posterior, la frecuencia absoluta posterior, es decir, 16. Entonces acá, esta la reemplazamos por 16. Ahí, 16. Y A sub I es la amplitud de la clase modal. Ya vimos que la amplitud es el ancho de nuestro intervalo, como va del 74 a 76, entonces el ancho es 2. Por lo tanto, mi amplitud sería 2. 2. Y listo. Ahí tenemos nuestra moda. Entonces, con la calculadora simplemente ponemos ahí 22 menos 15, arriba, viene alguien más. Después sería 22 menos 15 nuevamente, más 22 menos 16, cierro el paréntesis, y lo multiplicamos por 2. Y eso me da 75,08. Se me fue. Entonces eso me da 75,08 kilogramos. Por lo tanto, el peso de mis pacientes que más se repiten, ya es 75,08 kilogramos. ¿Ya? Profe, disculpe, una consulta. Dígame. ¿Y el 74 que está antes del paréntesis no lo suma? Sí, por supuesto. Por eso me da 75,08. Es Ah, 74 más eso. Si usted calcula solamente eso, lo que está en el paréntesis, 22, mire, 22 menos 15, y abajo le sumo, voy a meter aquí más, 22 menos 15 más 22 menos 16. Solamente el paréntesis me da 713 o 0,53. Si eso lo multiplico por 2, me da 1,008 más los 74, me da 75,08. ¿Ya? Por ya, supuesto, es que no usted, escuché cuando le sumó el 74. ya, sí, hay que sumarlo. Entonces, fíjense que tengo una media aritmética. No voy a bajar para que se vea bien completa la tabla. Acá. Tengo una media aritmética de 75,61 kilogramos. Tengo una mediana de 75,40 kilogramos y tengo una moda de 75,08 kilogramos. Son distintos los tres valores. Ya, los tres valores son distintos, pero los tres representan lo mismo, que es la centralidad de los datos. Si mi muestra fuera simétrica, perfecta, ya como una distribución normal, entonces la media, la mediana y la moda coincidirían. ¿Ya? Coincidirían. Por lo tanto, acá tenemos tres estadísticos de tendencia central que me representan la centralidad de los datos. La media lo puedo interpretar como que si todos los pacientes tuvieran el mismo peso, entonces ese peso sería 75,61 kilogramos. Hay una forma de interpretarlo. La mediana me indica que, a modo de interpretación, que el 50% de los pacientes tiene un peso mayor o igual a 75,40 kilogramos y el otro 50% de los pacientes tienen un peso menor o igual a 75,40 kilogramos. Y la moda, a modo de interpretación, podemos decir de que la mayor cantidad de pacientes tienen un peso de 75,08 kilogramos. ¿Ya? Entonces, así es como calculamos
los estadísticos de tendencia central y así es como interpretamos los estadísticos de tendencia central. ¿Se entiende, no, chicos? Voy a volver a compartir nuestra presentación. Muy bien. Sucede que muchas veces la información que me entrega los estadísticos de tendencia central no es suficiente para tener una real visión del comportamiento de mis datos, ¿ya? Porque puede ocurrir que yo tenga dos poblaciones, pacientes con un tratamiento, un paciente con otro tratamiento, calculo las medias aritméticas, por ejemplo, de ambos poblaciones, pacientes A, pacientes B, y las medias aritméticas coinciden, ¿ya? Coinciden. Entonces no puedo ver una diferencia, ¿ya? No puedo ver una diferencia entre el tratamiento aplicado a los pacientes A y el tratamiento aplicado a los pacientes B. Entonces, lo que uno hace es poder incorporar, ¿no es cierto?, a este análisis un nuevo estadístico, ¿ya? Un nuevo estadístico. Y estos estadísticos se le conocen con el nombre de estadísticos de variación. Estos estadísticos de variación lo que hacen, o lo que permiten, o lo que describen, mejor dicho, es la dispersión de los datos. La dispersión de los datos, es decir, cuán dispersos, cuán heterogéneos son mis datos o cuán homogéneos son mis datos, ¿ya? Fíjense que acá en esta pequeña gráfica yo tengo puntos. Cada uno de esos puntos representan datos, ya datos muestrales, y lo que uno quiere medir, lo que uno quiere cuantificar es cuán dispersos o cuán homogéneos están mis datos. Y para eso existen algunos estadísticos de variación, ¿ya? El rango es un estadístico de variación muy simple, que de hecho ya lo hemos calculado. La varianza es un estadístico de dispersión y la desviación estándar también. Ahí hay tres estadísticos de dispersión o estadísticos de variación que me permiten ver el comportamiento de los datos. No solo necesito conocer la centralidad, sino que además necesito conocer la dispersión de esos datos, ¿ya? Hay veces que uno quiere que a partir de cierto tratamiento mis datos se homogenicen, ya se homogenicen. Entonces, para eso necesito conocer cuán homogéneo o heterogéneo están mis datos. Entonces, vamos a ver estos estadísticos. Vamos a partir con el más simple, que ya lo utilizamos cuando calculamos nuestras tablas de frecuencias, que es el rango. El rango es una medida de dispersión, ¿ya? El rango es una medida de dispersión, en donde el cálculo del rango está dado, me voy a cambiar porque me está dando el sol y no se refleja más, y está dado por una distancia, ya está dado por una distancia entre el dato más pequeño y el dato mayor, el dato más grande. Esa distancia es una distancia que me permite visualizar la dispersión de los datos, ¿ya? La dispersión de los datos. Si esa distancia tiende a infinito, es decir, es una distancia grande, entonces decimos que los datos son más bien dispersos o heterogéneos. En cambio, si esa distancia es pequeñita, es decir, tiende a cero o converge a cero, entonces decimos que los datos son homogéneos, están muy poco dispersos, están muy juntitos unos de los otros, ¿ya? Este es un estadístico que me entrega, que yo puedo interpretarlo como la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje mínimo en un examen, ¿ya?
Entonces yo tengo un grupo de pacientes, les aplico un examen, entonces esos exámenes me arrojan un valor numérico, entonces determino el mayor, el menor y veo la distancia. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, hay una gran distancia, por lo tanto los datos son más bien dispersos. Hay una pequeña distancia, entonces los datos son más bien homogéneos, están más bien juntitos. ¿Ya? Este estadístico de variación no es muy utilizado, a pesar de que es muy simple su cálculo. ¿Ya? El segundo estadístico de variación es la varianza. ¿Ya? A la varianza la vamos a denotar con una S al cuadrado. ¿Ya? Es una varianza muestral que digamos, ¿ya? Y esta varianza, este estadístico es un promedio, ¿ya? Es un promedio, pero es un promedio de distancias, porque acá tengo una distancia, aquí hay una diferencia, las diferencias generan distancias, ¿ya? ¿Entre quiénes? Es una distancia entre el valor, un valor de mi muestra y la media, el valor de la muestra menos la media. Pero esto tiene que estar al cuadrado, porque hay una propiedad de la media aritmética que me dice, ¿ya? Hay una propiedad de la media aritmética que me dice, esta que está acá, que me dice que la distancia entre el número y la media siempre va a ser cero. Sin embargo, al cuadrado me dice que es la más pequeña, esa distancia es la más pequeña, es decir, que para cualquier otro valor distinto de la media, esta sumatoria va a ser más grande. Por eso nosotros utilizamos esta expresión para el cálculo de la varianza, ¿ya? Para el cálculo de la varianza. Y es un promedio porque estamos sumando, ¿no es cierto? Y eso lo estamos dividiendo por el tamaño muestral, ¿ya? Por eso decimos que es un promedio. Esta es la varianza. Esta medida siempre es una medida positiva. La varianza siempre es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está al cuadrado. Y por propiedad de los números reales, todo número elevado a 2, es decir, todo número al cuadrado, es siempre positivo. ¿Ya? Es siempre positivo. En realidad, todo número elevado a un exponente par es siempre positivo, número real. ¿Ya? Ahora, la definición que acabamos de ver para la varianza es solo cuando nuestros datos están sueltos. Ya, están sueltos. Si mis datos estuviesen tabulados en tablas de frecuencias intervalares, entonces nosotros lo que vamos a tener aquí es una marca de clase, ¿ya? Una marca de clase, una frecuencia absoluta. Entonces el cálculo de mi varianza va a estar dado por esta suma producto entre la distancia al cuadrado y la frecuencia absoluta. ¿Ya? La distancia al cuadrado y la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense que acá nosotros también sigue siendo un promedio, pero en este caso el promedio va a ser entre la marca de clase, la media aritmética al cuadrado multiplicado por nuestra frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora bien, la varianza es un muy buen estadístico de variación, pero tiene un problema. ¿Ya? Tiene un problema, que tiene solución, por supuesto. ¿Cuál es el problema que presenta la varianza? El problema que presenta la varianza es que al estar al cuadrado, me deja la unidad de medida de nuestro dato muestral, me lo deja también al cuadrado. Es decir, si yo estoy calculando el peso de mis pacientes, ¿ya? Y el peso está en kilogramos, entonces el valor de la varianza
el valor de la varianza me va a quedar en kilogramos cuadrados. ¿Ya? En kilogramos cuadrados. Y eso es una dificultad. ¿Ya? Eso es una dificultad, pues no puedo compararlo, la varianza, por ejemplo, con la media aritmética. ¿Ya? Es decir, yo no puedo decir, el peso promedio de mis pacientes es de 74,5 kilogramos con una varianza de 12,8 kilogramos cuadrados. No tiene ningún sentido, ¿ya? No tiene ningún sentido desde el punto de vista interpretativo, ¿ya? Tiene sentido, por supuesto, desde el punto de vista matemático, estadístico, pero interpretativo, ¿cómo puedo interpretar un valor en unidades lineales, como es kilogramo, y un valor en unidades cuadráticas, como es kilogramos cuadrados? No puedo. Pero bueno, para poder sortear esa dificultad, nosotros incorporamos un elemento matemático para eliminar el cuadrado de la raíz. Perdón, para eliminar el cuadrado de la varianza. Y obviamente ese elemento matemático es la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros a la varianza le aplicamos una raíz cuadrada, ¿ya? Si le aplicamos una raíz cuadrada, se nos va el problema del cuadrado y aparece lo que se conoce como la desviación estándar. Por lo tanto, la desviación estándar no es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de mi varianza. La raíz cuadrada de mi varianza. Por lo tanto, la dimensión de mi unidad de medida de la desviación estándar sigue siendo lineal. Y ahí sí es comparable o interpretable decir, por ejemplo, que la media aritmética de mis pacientes es de 75,4 kilogramos y su desviación estándar es de 1,8 kilogramos. ¿Ya? Entonces, la varianza, para poder calcular la desviación estándar, primero debo obtener mi varianza. Sobre esta varianza nosotros calculamos nuestra raíz cuadrada y así nosotros obtenemos nuestra desviación estándar e interpretamos nuestros datos en función de nuestra desviación estándar. Ahora bien, en términos de la variabilidad de nuestros datos, ocurre que hay veces que nosotros queremos hacer comparaciones entre dos poblaciones, ¿ya? O dentro de una misma población entre dos variables, ¿ya? Entre dos variables. Queremos calcular, queremos determinar la homogeneidad o queremos calcular la variabilidad de esas variables, ¿ya? En dos poblaciones o en una población. Pero ocurre que muchas veces nosotros queremos comparar, por ejemplo, la variabilidad del peso y la variabilidad de la estatura de una población. Queremos saber cuál de las dos variables es más dispersa, cuál de las dos variables es más homogénea. Pero fíjense que una es peso, que está en kilogramos, y la otra es estatura, que está en metros. Son unidades de medida distintas. Entonces yo no puedo comparar una desviación estándar de kilogramos y una desviación estándar en función del peso, en metros. O sea, yo no puedo decir, desviación estándar 1,8 kilogramos, desviación estándar 2,4 metros. No las puedo comparar, porque son unidades de medida distintas. No tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Para eso, entonces incorporamos un coeficiente, ¿ya? Un coeficiente que me permite hacer esa comparación. A ese coeficiente le llamamos coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. ¿Y por qué este coeficiente sí me permite hacer esa comparación? Porque fíjense que este coeficiente se define como un cociente o una razón entre la desviación estándar, que le llamamos S, y el valor absoluto de la media aritmética. Por lo tanto, como S y
X barra tienen exactamente la misma unidad de medida, esa unidad de medida se simplifica. Por lo tanto, el coeficiente de variación me queda como un valor sin unidad de medida. Es decir, me queda simplemente un número. Y por la propiedad de orden de los números reales, yo puedo comparar números. Puedo comparar números. Es decir, yo sé que 0,8 es menor que 1. ¿Ya? Entonces puedo comparar orden. ¿Por qué? Porque no hay unidad de medida. Yo no podría comparar 0,8 metros con 1 kilogramo. No tiene sentido. Entonces, para poder hacer esas comparaciones, nosotros simplemente utilizamos el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá tengo un ejemplo. Tengo dos cursos, tercer año medio A, tercer año medio B, y quiero enviar a uno de estos dos cursos a un congreso o una feria científica, y voy a enviar a aquel que tenga, aquel curso que sus calificaciones sean más homogéneas. ¿Ya? Entonces, voy a copiar esta tablita. Ahí, la voy a copiar. Y esta tablita la voy a pegar en un Excel. ¿Ya? En un Excel. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir y ahora voy a compartir un Excel. Ahí. Muy bien. Acá tengo mi... Como yo quiero comparar, lo que voy a hacer es utilizar mi coeficiente de variación. ¿Ya? Voy a utilizar mi coeficiente de variación. Entonces, pero para poder utilizar mi coeficiente de variación, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es calcular primero mi... voy a borrar esta. Calcular mi deviación estándar. ¿Ya? Y para calcular mi deviación estándar, lo que debo hacer es calcular mi varianza. Y acá está mi fórmula de la varianza. Ya, esa es mi fórmula de la varianza. Entonces, fíjense que, ¿qué necesito? Necesito conocer el promedio. Ya, necesito conocer el promedio. El promedio. Para calcular el promedio, primero voy a trabajar con el tercer año medio A. ¿Ya? Entonces voy a trabajar acá con tercero A. Tercero A. Ahí. Este va a ser nuestro primer trabajo con el tercer año medio A. Perfecto. Entonces vamos a calcular el promedio del tercer año medio A. Entonces voy a utilizar la función promedio y voy a calcular el promedio. Entonces el promedio del tercer año medio A es 4,47. ¿Ya? Voy a hacer esto. Yo podría calcular directamente la varianza utilizando una función varianza, ¿ya? Pero lo vamos a hacer manualmente para que se entienda cómo se calcula la varianza. ¿Ya? Entonces, voy aquí a escribir, voy a copiar esta tabla. Ahí. Entonces aquí simplemente voy a empezar a hacer mis cálculos. Lo primero que voy a calcular es la diferencia entre x y la media, entre x menos la media. Ahí. Después voy a necesitar x menos la media, pero al cuadrado. Ahí. Entonces, el x es el valor de mi muestra, en este caso 4,5, y la media es este valor que está acá. Entonces, al valor le voy a restar
la media. Como la media la quiero dejar fijo, le voy a poner aquí un signo peso. Eso me permite que me quede fija. Y la hago correr. Ahí. Ahora lo que necesito es elevarlo a 2. Es decir, el x menos la media le voy a elevar a 2. Por lo tanto, a este valor de acá, simplemente lo elevo a 2. Ah, me equivoqué. No sé qué hice. Voy a borrar acá. Ahí sí. A ese valor lo elevo a 2. Ahí. Y esto, fíjense que lo tengo que sumar. Ya, lo tengo que sumar. Entonces simplemente pongo suma y sumo esos valores. Listo. Este valor es importante. Ahí. La suma de los x menos x barra al cuadrado me dio 13,19. Por lo tanto, la varianza del tercer año medio A va a ser esta suma, ¿no es cierto? Esa suma dividido por n. El n es el tamaño de mi muestra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido por 9. Ahí tengo mi varianza. Mi varianza es 1.4661. Y a eso calculamos la desviación estándar. La desviación estándar. Y ya sabemos que la desviación estándar no es más que la media aritmética, ¿ya? Perdón, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, calculo la raíz cuadrada de ¿quién? De mi varianza. Y ahí tengo mi desviación estándar. Mi desviación estándar. Entonces, simplemente ahora lo que tengo que hacer es calcular mi coeficiente de variación. ¿Ya? Calcular mi coeficiente de variación. Entonces voy a insertar un texto acá para copiar la fórmula del coeficiente de variación, que es esa que está ahí. Ese es mi coeficiente de variación. Es decir, es la desviación estándar dividido por la media. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ahí, coeficiente de variación. Es igual a la desviación estándar, es decir, al número que acabamos de calcular, dividido por la media aritmética o el promedio. Entonces, este es mi coeficiente de variación para el tercer año medio A. ¿Ya? Ahora hago exactamente lo mismo para el tercer año medio B. Tercero medio B. ¿Ya? Ahí, tercero medio B. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es copiar acá. Ahí tengo el tercer año medio B. Voy a copiar. Voy a mover un poco esto para el lado. Igual que este. Lo corro para el lado. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular el promedio del tercer año medio B. Para eso voy a utilizar la fórmula promedio. Y voy a marcar los valores. Fíjense que el promedio de ambos grupos, tanto del tercer año medio A y el tercer año medio B, es el mismo, 4,47. Entonces, si hubiese sido por promedio, no hubiese podido saber cuál de los dos cursos mandar. Entonces ahora voy a copiar x menos la media. Ahí voy a calcular x menos la media. Y x menos la media, pero ahora al cuadrado. Entonces, x menos la media, que es el valor que puse acá. Y recuerden que como yo quiero dejar fija la media, porque no puede variar, le pongo un signo peso
Ahí. Lo hago correr hasta allá abajo. Y ahora simplemente el x menos la media al cuadrado, basta que ese valor lo eleve a 2 y lo haga correr. Y para esto yo necesito la suma, ¿cierto? La suma de estos valores. Ahí. Y ahí tengo mi suma. Este es un valor importante, lo marco. Entonces la varianza está dada por, si ustedes se dan cuenta acá, la varianza está dada por la suma de los x menos x barra al cuadrado dividido por n. Es decir, está dada por esta suma dividido por n, que también son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tengo mi varianza. Entonces calculo la desviación estándar. Desviación estándar, que ya sabemos que es la raíz cuadrada de mi varianza. Y ahí tengo mi desviación estándar. Y el coeficiente de variación para el tercer año medio B, ¿no es cierto? El coeficiente de variación para el tercer año medio B está dado por la desviación estándar, este valor que está acá, dividido por la media aritmética, que es este que está acá. Y ese es mi coeficiente de variación para el tercer año medio B. Lo marco, porque es importante. Y ahora simplemente lo comparamos. Fíjese que el tercer año medio B tiene un coeficiente de variación más pequeño, ¿ya? Más pequeño que el coeficiente de variación del tercer año medio A. Por lo tanto, el curso que tiene las notas más homogéneas, ¿ya? Es el tercer año medio B. Por lo tanto, ese es el curso que irá a esta feria científica, ¿ya? Entonces, insertamos un texto. Entonces decimos que el tercero B tiene notas más homogéneas en comparación al tercero A. ¿Ya? En comparación al tercero A. Entonces, así es como nosotros hacemos el análisis de variabilidad de nuestros datos. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a quedar hasta acá por hoy día. Y nos vemos entonces la próxima clase. Si no hay ninguna consulta, entonces yo quedo por aquí con ustedes por el día de hoy. Un Profe, yo tengo abrazo. una duda. Dígame, Graciela. Ya, según eso del coeficiente de variación, si es menor, entonces es más homogénea en la muestra y si es mayor sería más heterogénea, ¿qué fue lo que Heterogénea. dije? Sí, O heterogénea. sea, O más más, chica el valor, es más homogéneo, como más igual entre las muestras, están algo más así. juntitas, están más homogéneas, Ah, ya. están menos dispersas. Mientras mayor es el coeficiente de variación, los datos son más dispersos, están más revueltos por todo. Mientras menor, los datos están uno más pegadito del otro. ¿Ya? Ah, Uno ya, más profe. pegadito. Muchas gracias. ¿De qué? Ya, chicos, chicas, nos vemos. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Igual. profesor, Chao, gracias. profe. Chao, chao.